Hola, mis queridos amigos y hermanos de la fe de Jesucristo. Su programa Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, les da la bienvenida. Esperando que usted pueda, por revelación del Espíritu Santo, percibir la voluntad de Dios para beneficio de su alma, de su espíritu, de todo su ser. Hoy tenemos el tema, el nuevo nacimiento o el renacimiento del Espíritu. Y para esto oramos, amado Dios, gracias por tu palabra, por tu gran propósito divino, Señor, de hacer de nosotros hombres y mujeres extraordinariamente transformados por tu poder, por tu misericordia milagrosa. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús recibimos tu palabra, tu orientación, y ayuda a cada persona que necesite de ti en este momento a escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, hecho fuera todo bloqueo mental para que pueda escuchar tu palabra con interés propio de tu voluntad soberana. Amén. Yo le doy gracias a Dios por ustedes. Por favor, inscríbase a este su programa. Póngame un me gusta. No cuesta nada. Y sobre todo, comparta esta palabra que ayudará a mucha gente, personas a venir a Dios. Y también esto permite que yo me pueda mantener predicando en este medio. Mantener quiere decir seguir predicando en este medio la gloriosa palabra de Dios. Vamos a leer la palabra. Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no puede ver el reino de Dios. El nuevo nacimiento es el renacimiento del espíritu humano. Cuando hablamos de espíritu de Dios, habla de la divinidad de Dios. Pero usted también es espíritu, un espíritu humano. Cuando usted acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, su espíritu de usted es el que nace de nuevo. No tu mente, no tu cuerpo. Aquí podemos ver que Nicodemo trata de entender una ley espiritual con su mente natural y carnal. Existen dos tipos de conocimiento y lo vamos a hablar en este momento. Primero, el conocimiento mental carnal o natural, con el que usted puede entender un libro, una teología de un gran autor o un pobre autor, pero usted por eso ha ido a primaria, secundaria, universidad y aprendió, ¿verdad? Y otras muchas cosas más. Pero con esa mentalidad usted no puede conocer las cosas de Dios. Dos, conocimiento espiritual, que es por medio de la revelación del Espíritu Santo de Dios. Jesús trata de la regeneración al hablar del nuevo nacimiento. Lo hemos leído en Juan 3:1-8 y en Tito 3:5 también. Quizá hermana Elena pueda leernos Tito 3:5 más adelantito. O el nuevo nacimiento espiritual es una de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Sin el nuevo nacimiento no se puede ver el reino de Dios. Es decir, no se puede recibir la vida eterna y la salvación y ser hijo de Dios por medio de Jesucristo si usted no lo recibió a Cristo como su Señor y Salvador.
Así que los siguientes factores importantes con respecto al nuevo nacimiento dice, primero, la regeneración es una nueva creación y transformación de la persona. O sea, cuando usted recibe a Cristo como su Señor y Salvador, se produce un milagro. Dios le da su paternidad. Dios le da de su propia naturaleza y es usted hijo de Dios. Entonces, ahí usted recibe información, revelación del Espíritu Santo. Sin el nuevo nacimiento no se puede ver el reino de Dios. Es decir, no se puede recibir la vida eterna y la salvación. Por medio de Jesucristo, usted necesita entonces a Él para llegar a Dios. Así que el nuevo nacimiento, ¿qué cosa dije que es? La regeneración es una creación y transformación de una persona por Dios, el Espíritu Santo. Amén. Tenemos muchos versículos con el cual nosotros podemos orientarle a usted, pero la hora es pequeña en este espacio. Así que el conocimiento carnal o natural es aquel que recibimos o entendemos desde el punto de vista mental, natural, humano. Amén. Podemos, por ejemplo, tener conocimiento natural de la Biblia. Lo puede hacer usted hacer un teólogo, un maestro, pero del Espíritu Santo usted no tiene nada. Es como un maestro universitario, pero simplemente un maestro. Pero no hay nada del Espíritu que da vida a la palabra que usted va a hablar. Amén. El conocimiento mental o natural es cuando la palabra de Dios no ha sido revelada, amén, a tu espíritu. Simplemente tienes un conocimiento mental de la misma. La palabra de Dios se producirá, amén, se producirá en ti en beneficios deseados, de paz, tranquilidad. La palabra de Dios es espíritu, es vida y da a entender para percibir espiritualmente la Biblia. Juan 6:63 dice, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por tanto, el conocimiento espiritual es cuando la palabra de Dios viene a tu espíritu y se convierte en ¿qué? En revelación propia, que el mismo Espíritu Santo le va a dar a tu espíritu. Por ejemplo, Dios dice, clama a mí, o sea, en oración, ¿no? Clama a mí, yo te responderé. Y te enseñaré, o sea, Dios va a ser tu maestro, te va a enseñar. Y te enseñaré cosas grandes y dificultuosas que tú nunca has oído, has visto, has escuchado. Dios te va a revelar misterios a ti. Pero tienes primero que recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, haber nacido de nuevo, del agua y del Espíritu. ¿Cuál es el agua y el Espíritu? La palabra de Dios. Amén. Entonces, cuando esto sucede, entonces la palabra de Dios te producirá resultados y se te hará real, aún más real que este mundo físico, que este mundo natural. Ya sabemos que este mundo natural fue creado del mundo espiritual, que no podemos ver con nuestros ojos físicos. Así que nuestro amigo Nicodemo, siendo un hombre natural, carnal, es decir, un hombre que estaba muerto espiritualmente, no podía entender las cosas espirituales, ya que es imposible que un hombre natural o la mente carnal entienda o discierna las cosas espirituales. ¿Por qué habla aquí que Nicodemo estaba muerto? Para Dios, todo hombre que vive en el pecado, que practica el mundo, todo lo que este mundo te ha informado, has visto, has oído, desde que has nacido te parece natural. Y pecar es natural para la gente.
pero están bajo prisiones de oscuridad. El diablo es el espíritu del oscurantismo que enseña cómo fracasar y pecar contra Dios, porque sabe que Dios aborrece el pecado. Entonces, un ejemplo, cuando un hijo es malcriado, es malo, le robó al papá o maldijo a sus padres o quizás violó a su hermana, como lo hizo el hijo del rey David, que violó a su hermanita y la deshonró. ¿Sabes qué? O de repente, pues, te has ido por la delincuencia y el apellido de tus padres está por los suelos, o de repente vendes droga y se descubre, etc. O has cometido un crimen, deshonras a la familia, o de repente simplemente no te quieren por algo que no es bueno en tu conducta. ¿Qué dice el papá? Esta es la oveja negra. ¿Y qué te dice? Tú eres una oveja negra. No te quiero en mi casa. Eres indeseado y estás muerto para mí. Fuera y desheredado. Entonces, si un hombre natural, un papá o una mamá natural le dice eso a un hijo que le dicen oveja negra, entonces imagínate Dios que es santo, santo, santo. ¿Cómo puede aceptar el pecado del hombre, la maldad del hombre como algo natural? Acuérdate que cuando Caín mató a su hermano, ¿qué le dijo Dios? ¿Qué has hecho? ¿Dónde está tu hermano? ¿Sabes qué, hermano querido? A la verdad, ante los ojos de Dios también somos oveja negra. Estamos muertos espiritualmente, aunque físicamente caminas, miras, pero eres para Dios un espíritu muerto. Pero la única manera de volver a la vida es recibiendo a Cristo y ser resucitado a una nueva vida en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos dice en Romanos 8:5-8, porque los que son de la carne, los que todavía no han sido salvados por la gracia de Dios, de Jesús, piensan en las cosas de la carne. Porque los que son del Espíritu, estos son aquellos que han nacido del Espíritu de Dios y están vivos espiritualmente en las cosas del Espíritu. ¿Cómo se entiende esto? Porque los que son de la carne, los que todavía no han sido salvos por la gracia del Señor Jesús, piensan en las cosas de la carne. Unos piensan en robar, asaltar, matar, violar, conquistar mujeres. Vivir con una mujer años de años y no casarse nunca con ella y después se casan con otra. O abandonan, cambian de mujer como cambiar camiseta. No hay respeto alguno. Por nada ni por nadie. Hombres que traen hijos al mundo y los hacen abortar. O traen hijos al mundo y ni siquiera les dan el apellido. O mujeres que abortan los hijos. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay misericordia en el aborto, no hay misericordia en la pedofilia, no hay misericordia en la violación, no hay misericordia en el robar, en el maldecir a tus propios padres. La Biblia dice que el que maldice a su padre muera irremisiblemente, sin perdón ni misericordia, pero eso era en el pasado. Hoy en día se toma como un juego maldecir al papá, a la mamá y maltratarlos. Esos son los que han nacido según la carne. Pero los que han nacido según el Espíritu de Dios, estos están vivos espiritualmente ante Dios, han nacido de nuevo y son hijos de Dios, han sido adoptados por Dios y viven en las cosas del Espíritu. Y acá dice, pero el ocuparse de la carne es muerte. Por ejemplo, el adulterio y la fornicación y todo lo que he nombrado, la brujería, la hechicería, es muerte espiritual. Pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Todo el que peca está contra Dios. Está violando las leyes morales y espirituales de Dios. Porque ellos dicen, no se sujetan a la ley de Dios. Ni tampoco pueden sujetarse porque están ciegos, sus ojos vendados. Su mente entenebrecida por Satanás. Y la única manera es que sean abiertos sus ojos por la palabra de Dios.
por el Espíritu Santo. Aún los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que viven en idolatrías, sustituyendo a Dios adorando imágenes, sustituyendo a Dios en una mujer o en un hombre, sustituyendo a Dios en el dinero, en muchas formas de vida que no tienen nada que ver con la voluntad y propósito de Dios para sus vidas. Dice aquí que estos versos describen claramente la condición espiritual en que se encontraba Nicodemo. Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural, la mente carnal, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Por eso que la gente, cuando hablamos de Cristo, se ríen, se burlan, nos dicen aleluyas. Aleluya quiere decir bendito sea Dios, glorificado sea Dios. Usted glorifica a Dios cuando dice aleluya. Y nos dice locos. ¿Por qué? Por amar a Dios, por haber dejado costumbres del mundo para agradar a Dios y para vivir una vida sana para el cuerpo, para el alma, para el espíritu y para darnos vida eterna. Entonces, pero el hombre natural, carnal, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y la única manera de discernir que quiere recibirse de parte de Dios una declaración, una revelación, solamente se percibe por el Espíritu Santo y la palabra. En el nombre de Jesús, yo te quiero decir que es una decisión que tienes que tomar. Esta es una enseñanza, es una doctrina que la estoy aclarando mejor en Facebook, porque hay un poquito más de tiempo que me dan allí. Pero yo quiero decirte a ti, mi hermano, mi amigo, que tú necesitas que mediante ese proceso divino se te imparta a tu corazón la vida eterna de Dios. Y tienes que recibirla para que te convierta en hijo de Dios. Para que te conviertas en hijo de Dios. Y seas una nueva criatura. ¿Me entiendes? Ya entonces no se conforma a la persona a este mundo. Romanos 12:2. Sino que ahora está vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La regeneración es necesaria porque separados de Cristo, todas las personas no podemos en la naturaleza humana servir a Dios, porque somos pecadores, incapaces de obedecer y agradar a Dios. Y sin embargo, el profeta Samuel le dice al rey Saúl que Dios se complace más en la obediencia que en 1000 sacrificios y el prestar atención. Así que debes obedecer a Dios y prestarle atención y no ignorarlo, porque tu espíritu sí lo percibe a Dios, lo siente a Dios. Pero la carne es más fuerte, la voluntad del pecado es más fuerte para mucha gente. Y le da la espalda a Dios. Entonces, la persona pecadora es incapaz de obedecer, prestar atención y agradar a Dios. Así que la regeneración se produce solamente ¿en quién? En los que se arrepienten del pecado cometido, se vuelven a Dios, Mateo 3:2, ponen su fe en Jesucristo como Señor y Salvador. La regeneración es la transición de la vida antigua del pecado, amén, a la nueva vida de obediencia a Jesús. Voy a repetirlo. La regeneración es la transición de la vida antigua del pecado a la nueva vida de obediencia a Jesucristo.
Los que de veras han nacido de nuevo son librados de la esclavitud, del pecado y del infierno futuro. Y reciben el deseo, la disposición espirituales para obedecer a Dios. ¿Se da cuenta? Para obedecer a Dios y seguir la dirección del Espíritu Santo. Llevan una vida recta, aman a los demás creyentes, evitan la vida de pecado y no aman al mundo. Los que nacen de Dios no practican el pecado. Primera de Juan 3:9. Los que viven en inmoralidad y siguen los caminos del mundo, no importa lo que expresen con la boca, así oren, demuestran que todavía son hijos degenerados del diablo, de Satanás. Así como se puede nacer del Espíritu al recibir la vida de Dios, también se puede extinguir esa vida con las elecciones impías y una convivencia perversa con el pecado. Por eso, morir espiritualmente equivale a darle espalda a Dios para seguir un mundo de impiedad, de pecado y de esa manera ser prisionero de Satanás. Las Escrituras afirman: si vivimos conforme a la carne, moriremos. Romanos 8:13. De modo que el pecado y el no seguir al Espíritu Santo extinguen la vida de Dios en el alma del creyente y causan la muerte espiritual. Y luego de la muerte física, la exclusión del reino de Dios, porque ya no entrarás para allá, sino para abajo. Y Dios envió a Cristo justamente para perdonarte, salvarte, redimirte, restaurarte, regenerarte y evitar que vayas al infierno a hacer compañía a Satanás y a sus demonios y a los malvados que encontrarás allá. No se puede poner el mismo nivel de un pecador a un nuevo nacido. Ese está viviendo en santidad o en proceso a la santidad, camino al cielo. Y la única manera de superar el nacimiento físico es teniendo una relación personal con Dios. Así que el creyente es un asunto del espíritu y no de la carne, no de la naturaleza humana. Por lo tanto, aunque no se puede anular el vínculo físico entre el padre y el hijo biológico, la relación de padre e hijo que Dios desea con sus hijos es voluntaria y disoluble durante su tiempo de prueba en la tierra. Amén. Romanos 8:13. Entonces terminamos esta prédica diciendo así: esta relación permanece condicionada a la fe en Cristo durante la existencia terrenal, una fe que se demuestra llevando una vida de obediencia, prestar atención a Dios y amor sinceros. Romanos 8:12-14. Venid a mí, los que estáis cansados y trabajados, yo os haré descansar. Venga a Dios, nazca de nuevo para ser ciudadano del reino de los cielos y cambie su vida. Venga para que la patria lo reciba como un nuevo hombre y una nueva mujer. La patria necesita nuevos hombres y nuevas mujeres. ¿Qué quiero decir? Valores, nuevos valores. Y Jesús te hará nuevos valores. He aquí la bandera de Perú, ¿ah? He ahí la bandera hermosa, flameante. La bandera de cada patria. Esperan hombres regenerados, transformados por el poder de Dios. Y la única manera es el cambio total de tu vida. Y ese cambio lo da el nuevo nacimiento a través de la palabra de Dios, la Biblia.
que te informa de Dios y su propósito para ti, Jesús el Salvador. Si alguien quiere recibir a Cristo, repite esta oración. Amado Dios, yo quiero ser para mí mismo un buen hombre y para mi familia, para la iglesia, para ti, para la patria amada. Perdona mis pecados. Límpiame de toda maldad y de toda iniquidad. Con la sangre de Cristo Jesús, tu Hijo, que murió en la cruz por mí. Lávame de mis pecados con tu sangre, Jesús, y con la palabra. Señor, te entrego mi vida. Jesús, te entrego mi vida y te recibo como mi Salvador personal. Ven, Dios mío, hazme nacer de nuevo del Espíritu, del agua y del Espíritu. Hazme tu Hijo para siempre. Modélame a la costumbre de tu perfecta voluntad. Hazme obediente y enséñame a prestarte atención. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Gracias, Señor, por mi nuevo nacimiento. Hazme experimentar el cambio total en el nombre de Jesús. Recíbelos, Padre, a los que han orado esta oración. En el nombre de Jesús, lea la Biblia, ore, busque a Dios y ese proceso de cambio usted lo verá y los demás también. Dios la bendiga. Póngame un me gusta y por favor comparte esta palabra y yo seguiré predicando en este medio. Dios le bendiga.